Con la Biblia abierta. Tu fortaleza, mi hermano, no es haciendo nada para que Dios te bendiga o para que Dios manifieste algo. Tu confianza es en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Un programa que te edifica en la gracia y la verdad presente. Con la Biblia abierta. De 12 a 1 p.m. Yo no sé si tú te gozas, mi hermano, pero yo me gozo mucho. Alaba al Dios que te bendijo en esta hora. Dale gracias, mi hermano, porque verdaderamente lo que tú hagas lo tienes que hacer guiado por el Espíritu, pero no porque nadie te lo imponga. Un espacio donde la palabra ni te acusa ni te condena. Con la Biblia abierta. Con el ministro Yanko Pérez. Jueves de 12 a 1 p.m. Por aquí por Fiebre Radio. Tu emisora cristiana número 1 del sur de la Florida. Abierta desde aquí, desde los estudios de Fiebre Radio con DJ Alex, y hoy tengo también aquí a mi hermana Fátima Paredes, dándote la bienvenida al programa donde nunca la palabra ni te acusa ni te condena, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy te traigo un mensaje, de esos mensajes que se convierten en polémicos y te dejan sin muchas amistades, sobre todo aquellas amistades que todavía no les conviene en alguna manera hablar ciertas cosas en relación al Evangelio, que son verdades que a mucha gente no le gusta decir, pero que Dios nos ha levantado en este tiempo para aclararlas a través de la palabra de justicia. El mensaje que te traigo el día de hoy se titula Parados en el lugar correcto. Quisiera que imaginara que usted está en un centro comercial, en un centro de negocios, tratando de resolver algunas cosas que usted necesita, y hay dentro de ese centro de negocios un lugar específico que ha sido preparado previamente con todos los recursos, con toda la provisión que usted está buscando, y que además la persona que puede enseñarle cómo funcionan todas esas cosas también se encuentra en ese lugar esperándole a usted. De eso quiero hablarte en este día bendecido. Quiero hablarte de la importancia que tiene el estar firmes sobre el fundamento de la gracia. Firme sobre las 14 epístolas paulinas para poder llegar a observar el Evangelio desde el régimen correcto y poder avanzar a la perfección. Recuerda que solamente el Señor puede aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones para que cada uno reciba su alabanza de Dios. Pero esto no puede suceder sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué sería la apostasía si no es precisamente estar en el Evangelio, pero sin verlo desde el régimen correcto, sin poder obedecer a esa fe a causa de la destitución del conocimiento de gracia, que es precisamente el espíritu de fe quien nos puede mover a esa perfección, quien nos puede mover del rudimento hacia el régimen del espíritu, donde todas las cosas son aclaradas, son iluminadas, para que podamos recibir el conocimiento que ha sido preparado para nosotros por medio del espíritu de fe y por medio de la predestinación, que son obviamente la misma cosa. Si tan solo pudiéramos someternos a la voluntad de Dios y tener por digno y suficiente al apóstol que Dios escogió para plasmar el rudimento de la verdad, yo le digo, mi hermano, que las divisiones doctrinales disminuirían considerablemente.
Y son muchas de las cuestiones que estamos viendo en este tiempo y que son un estorbo para la unidad de la iglesia. Vamos a comenzar por lo básico para luego ir adentrándonos más. Quisiera que fueras conmigo a Efesios capítulo 3, verso 1. Fíjate cómo dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, entiéndase por gentiles todos los que en ese tiempo no eran judíos o no pertenecían a Israel natural. Hoy día, como bien dice Gálatas 3:28, ya no hay ni judío ni gentil, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Somos una nueva creación, como también menciona Gálatas capítulo 6, verso 15. Dice entonces el verso 2, Efesios capítulo 3, verso 2, donde seguimos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjate cómo dice bendecido, que me fue dada, o sea, a Pablo, no a Pedro, no a Santiago, no a Juan, no a ninguno de esos 12 apóstoles de Jerusalén, sino a Pablo, la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí obviamente no está hablando de los apóstoles de Jerusalén, sino de todos los que eran colaboradores de Pablo en el ministerio del Espíritu que él lideraba. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea. Fíjate que quien aclara es Él, pero aclara a través del fundamento para que el espíritu de fe sea quien traiga la edificación que tú necesitas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es sumamente importante en relación al Evangelio tener presente estos versos que acabamos de leer para estar claros que solamente en las cartas que Pablo escribió vamos a poder encontrarnos con el Espíritu de gracia. Así que nada de lo escrito por Pedro, Juan o Santiago tiene ningún valor, y eso es importante que lo entiendas, bendecido. Eso no tiene ningún valor en cuanto a transformación se refiere, dado que ninguno de ellos entendió nunca la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos jamás predicaron el Evangelio. Predicar el Evangelio no es mencionar a Cristo, el reino o la palabra Evangelio. Tampoco es hacer anécdotas de la Biblia o decir que Jesús murió en una cruz. No es eso. Eso no es el Evangelio. Eso es parte del Evangelio si se conoce la verdadera intención del Espíritu en cada una de esas cosas. Si se puede ver desde el régimen correcto. Pero el hecho que tú terrenalmente digas que
Jesús murió en una cruz y no seas capaz de explicar el beneficio de esa muerte y realmente cuándo fue que murió, a qué fue que murió, cuándo fue que resucitó. Si no eres capaz de explicarlo conforme al Espíritu, sencillamente no va a haber edificación en todo eso que tú mencionas. Así que para poder comenzar a hablar del Evangelio, tenemos que entender dos cosas que son fundamentales. Número uno, ¿quién lo escribió? Y número dos, ¿quién lo explica? O sea, ¿quién es el que te puede enseñar lo que está detrás de ese fundamento? Y te repito, solamente el espíritu de fe puede hacerlo. Porque fíjate que el que lo escribió, el apóstol Pablo, dejó bien claro, como te decía, que vendría otro que lo explicaría. Y es Cristo mismo, bendecido, quien mediante el espíritu de fe nos lleva de su mano por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, de la letra, bendecido, de esta palabra que es espiritual, de esta palabra que es espíritu. Ese es el velo a través de su carne. Precisamente el fundamento escrito por el apóstol Pablo. Pablo tuvo grandes confrontaciones en su tiempo por causa de esto. Y no solamente con esos judíos religiosos, sino también con todos esos falsos apóstoles que se desviaron de la fe para anunciar un evangelio diferente. Y quisiera que fuera conmigo a Gálatas capítulo 1 y vamos a estar leyendo del verso 6 al verso 12. Es importante, si estás conectado ahora o nos vas a escuchar en otra ocasión a través de nuestra página en Facebook, a través desde nuestro canal de YouTube, que pongas bien atención ahora. Quiero que leas conmigo, porque para muchos esto es algo nuevo. Y el propósito del mensaje del día de hoy es que tú llegues a entender la importancia de poder mantenerte exclusivamente en el Evangelio revelado al apóstol Pablo y de no contaminar con ninguna intención de carne ni ninguna intención de un espíritu que no sea el espíritu de gracia, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que leemos en Gálatas capítulo 1 a partir del verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Viste? Bendecido, de eso se trata. Aunque yo sé que hay veces que me paro aquí a compartirte ciertas palabras que sé que van a alejar de mi vida muchas amistades que todavía no están 100% comprometidos con esta palabra, realmente eso no es importante para mí. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que en realidad sé que a causa de esta palabra siempre se levantan algunos que dicen ser hermanos simplemente para abofetearte. Pero para eso tenemos nuestra otra mejilla y el amor de Dios. Para poder
continuar compartiéndole esta palabra, y ya sea que lo entiendan o venga la otra cachetada, nosotros mantenernos firmes en la gracia y la verdad del Evangelio y poder llevar esta verdad a todos los que han sido predestinados para recibirla. ¿Entiendes ahora de qué se trata la otra mejilla? Qué bien. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué lindo. Aquí deberíamos preguntarnos, fíjate bien, pon atención ahora. Aquí deberíamos preguntarnos si los judíos practicantes de la ley y sacerdotes del templo anunciaban algún evangelio. Y si no, ¿a quiénes se está refiriendo aquí? Porque además de Pablo, los únicos que anunciaban un evangelio contaminado, eso sí, eran precisamente los apóstoles de Jerusalén. Esos que muchos sin entenderlo le dan un lugar en el evangelio cuando realmente no lo tienen, desconociendo que realmente lo que están es contaminándolo. Y sencillamente bendecido, estos falsos apóstoles fueron piedra de tropiezo para todos aquellos que Pablo les había anunciado el evangelio con anterioridad. Tanto fue así que Pablo tiene que hacer uso de la exclusividad para no dar lugar a estos falsos hermanos, hipócritas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, como el propio Pablo les llama. Y quiero que veamos la exclusividad que Pablo tiene que hacer del evangelio de Cristo que le fue revelado a causa de ellos y sus seguidores. Ve conmigo a 2 Timoteo capítulo 2 y leemos del verso 7 al verso 10. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Considera lo que digo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Llegó un momento que fue tanto el complot que Pablo tiene, fue tanta la presión y tanta la influencia, que todos ellos estaban ejerciendo, que Pablo tiene que apropiarse del evangelio y delimitarlo conforme a mi evangelio. Verso 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pon atención, amado hermano que me estás escuchando. Este último verso pudiera estarse refiriendo a ti. Precisamente el apóstol Pablo entendió que vendría un tiempo en que Dios levantaría ministros competentes que iban a poder entender todo aquello que por gracia a él le había sido revelado.
Y por amor a eso, y por causa de eso, es que Pablo soportó todas aquellas aflicciones, todas aquellas prisiones, todas aquellas cosas que verdaderamente fueron tan difíciles. Pero él pudo soportar para que hoy nosotros tuviéramos acceso por medio del fundamento a esta palabra de vida. Así que tenemos que tener bien claro que el Evangelio está exclusivamente en esas 14 epístolas, dado que fue a él a quien Dios escogió para revelarle el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y hoy nosotros pudiéramos, como te decía, tener acceso a él. Pero aún así quisiera profundizar aún más, porque sabes que continuamente en las redes sociales, en conversaciones que tengo con algunos bendecidos, veo continuamente ministerios que dicen ser de gracia y nuevo pacto, que dicen ser ministerios de reino, que constantemente usan versículos de Pedro, Juan o Santiago para apoyar alguna cosa escrita por el apóstol Pablo. Y eso es un gravísimo error. Y permítanme decirle esto, Pablo no necesita apoyo de quienes fueron sus enemigos y enemigos del Evangelio de Jesucristo. Las epístolas paulinas tienen todo el apoyo y todo el respaldo que necesitan tener, y es el respaldo del Espíritu Santo. Es el respaldo del Espíritu de Dios. Es el respaldo del Espíritu de fe que nos lleva de la mano camino a la perfección. Ese Espíritu espera la llegada de los escogidos para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y usted pudiera decir, ay hermano, pero ¿cómo usted va a decir todo eso de los apóstoles de Jerusalén si ellos se dieron la mano en señal de compañerismo? No, usted está equivocado. Mira, bendecido, hoy es tu oportunidad de poder, con la Biblia abierta, entender y que te sea aclarado una de las manifestaciones de la hipocresía religiosa más grande de la historia de la humanidad. Ve conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 1. Y quiero por favor que me prestes tu tiempo y leas con cuidado. Porque el que diga que allá en Gálatas capítulo 2, verso 9, se dieron la mano y que ellos eran amigos y todo eso, es porque todavía no ha podido leer bien el contexto y no ha entendido realmente qué fue lo que pasó aquí. Vamos a ver esta película juntos. Analicemos esta historia para ver qué pasó realmente. Gálatas capítulo 2, verso 1. Dice, lee conmigo, bendecido. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, ninguno de ellos predicaba lo que Pablo predicaba, porque Pablo predicaba la gracia. Pablo predicaba la gracia y ellos continuaban judaizando sin honrar el pacto y sin comprender aún los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo y el cumplimiento de los tiempos. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Me imagino que sepas a quién se está refiriendo. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, todos esos apóstoles de Jerusalén, cuando Pablo les comparte la gracia, ellos reconocen que él traía algo diferente, que él estaba exponiendo algo totalmente distinto a lo que ellos conocían. ¿Sí me entiendes? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, bendecido, Pablo les comparte el evangelio de Cristo conforme él lo había recibido cuando fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Y ellos le dicen, te lo voy a parafrasear ahora: wow, Pablo, eso está tremendo. Tú tienes toda la razón, eso es lo que tenemos que predicar. Mira, hagamos algo, nosotros vamos a predicarle a los judíos la gracia y tú te encargas de continuar predicándole a los gentiles. Eso fue lo que pasó. Ellos llegaron a un acuerdo después de que Pablo le había compartido la palabra del evangelio de la gracia. Así que Pablo, luego de estar 15 días con ellos, impartiéndoles pura gracia, se come el cuento, como me lo he comido yo con muchos falsos ministros, con los que me he pasado días compartiéndole esta palabra, y al final se han ido y han hecho lo que le ha dado la gana. Porque así funciona muchas veces, lastimosamente. Han seguido predicando su propio evangelio. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se va creyendo que ellos obedecerían a la verdad. Pero quiero que veas conmigo qué es lo que pasa después. Gálatas capítulo 2, leemos a partir del verso 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto fue después de la reunión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, conforme al acuerdo que habíamos tenido cuando estuve 15 días con ellos y nos dimos la diestra en señal de compañerismo para que ellos fueran a los judíos y yo ir a los gentiles. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si hablamos claro, tenemos que decir, hermanos que me escuchan, que ni Pedro ni ninguno de los otros andaban como cristianos, porque ni honraban el pacto, ni honraban el sacrificio, ni predicaban la gracia. Veamos algo aquí mucho más serio tocante a la falsedad y la desobediencia a la fe y al pacto de parte de Santiago y todos los demás apóstoles que se reunían entre los ancianos en su complot contra Pablo. Hechos capítulo 21,
Leemos a partir del verso 17 al 24. Esto es cosa seria, bendecido. Lee conmigo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo de Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Déjame leerte eso de nuevo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Permítame traducirle esto. Jacobo, Santiago y demás apóstoles de Jerusalén son parte del grupo de los ancianos. Verso 19. A los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, pero no glorificaron a Dios por lo que Pablo estaba diciendo. Fíjate ahora. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, ellos no estaban glorificando a Dios por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Ellos estaban glorificando a Dios por lo que dice seguidamente. Ya ves, hermano, wow, qué espíritu más religioso. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? ¿Qué ley ni qué 8/4, bendecido? Si Cristo es el fin de la ley conforme a Romanos capítulo 10, verso 4. Verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Vean cómo acusan a Pablo ahora. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Qué tremendo. Colosenses 2:11 dice que en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo. Ni observen las costumbres. Verso 22. Que hay, pues, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir. Vean a lo que se dedicaban ellos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo. Purifícate con ellos. ¿Cómo que purifícate con ellos? Si aquellas costumbres no servían ni para limpiar la lepra. Es más, en Lucas capítulo 17, cuando Jesús ve a los leprosos que estaban desahuciados por aquel sacerdocio, les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La cosa es que de todos los leprosos esos, que Cristo en aquel velo que se llamó Jesús de Nazaret limpió, solo uno regresó. No sé si te acuerdas de ese pasaje. Y es el mismo caso de los apóstoles. Es el mismo caso de todos esos que fueron levantados. Solo uno honró el evangelio de la gracia. De todos ellos, bendecidos, solo Pablo honró el evangelio de la gracia. Y no fue por causa de que el Señor, después de resucitar, no les compartió esto, sino sencillamente porque todos ellos tenían otros intereses. Yo te pregunto en este día, ¿cuál es tu interés en relación al evangelio? ¿Es el de honrar esta palabra o es el de enriquecerte?
es el de hablar la verdad conforme al Espíritu de gracia, o sencillamente continuar tapando cosas y mezclando cosas que no dejan avanzar a los bendecidos a la perfección. El mismo caso de esos leprosos es el mismo caso de todos esos apóstoles. Ninguno regresó a darle la gloria a la palabra. Ninguno regresó a darle la gloria que esa palabra merecía. Nos quedamos en el verso, dice, y paga sus gastos. Mira lo que le dice después. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, que el orden para ellos era guardar la ley. Por eso Pablo dice allá en Gálatas capítulo 5, verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Te das cuenta, hermano, que me escuchas en este día quiénes eran los ancianos y cómo procedían? Vamos a adentrarnos un poco más en el proceder de todos estos falsos obreros. Hechos capítulo 23, verso 11. Quiero que veas el proceder ahora. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, verso 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Te das cuenta, bendecido, que todos ellos no estaban excluidos de este complot, sino que eran parte de él? Y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Amado, ¿te has preguntado alguna vez qué es la levadura que leuda toda la masa? Ya voy casi cerrando porque quiero dejar algunos minutos para todos aquellos que quieran llamar al programa, dar alguna opinión o hacer algún aporte en relación a todo lo que se ha hablado. Pero quiero que pongas mucha atención ahora y quiero que pienses en relación a esto. ¿Te habías preguntado hasta el día de hoy qué es precisamente esa levadura que leuda toda la masa? Fíjate que la respuesta está en 2 Corintios capítulo 7. Y es la contaminación de carne y de espíritu que no te deja pararte legítimamente sobre el fundamento de la gracia para manifestar a qué simiente perteneces. La levadura es la contaminación externa a la mente apostólica de Pablo, es decir, la contaminación causada por los falsos apóstoles y maestros que no fueron partícipes de la palabra de justicia y usurparon el lugar que no les correspondía, dado que ninguno de ellos llegó a comprender nunca el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bendecido, yo creo que debemos seguir el consejo de Dios en todo momento y limpiarnos de toda la levadura que nos está estorbando para que seamos nueva masa
así como somos, así como Dios determinó que fuésemos, porque escrito está en el Evangelio que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa transición a la que hemos sido llamados a través del Evangelio y por medio del Espíritu de fe, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, como está escrito, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cerrando ya el mensaje, quiero que te plantees a partir de ahora. Yo te exhorto, porque todo lo que te compartimos es a nivel de exhortación, que tú pienses en todo momento si el Evangelio de Cristo necesita otro respaldo que no sea exclusivamente el respaldo del Espíritu. Piensa si lo que todos esos que fueron enemigos de este Evangelio escribieron pudieran significar algún aporte, o sería todo lo contrario, o sería precisamente una afrenta al Espíritu de gracia el querer juntar las tinieblas con la luz, cuando realmente sabemos que eso no tiene ningún sentido, porque las tinieblas y la luz no pueden andar juntas, porque no puede haber una edificación, no puede haber un espíritu de fe enseñando donde nunca hubo revelación y donde el Evangelio nunca estuvo. No puede haber edificación por el Espíritu donde hubo maldad y hubo hipocresía. No puede haber un espíritu de fe enseñando donde no hubo obediencia a la fe y no hubo sometimiento a esta palabra. No puede haber espíritu de fe para edificación a los santos y obediencia a todas las naciones donde no hubo amor. Te declaro bendecido en este día. Y te exhorto una vez más a que pienses en relación a la única plataforma donde tú puedes ser raptado por el Señor. Bendecido día. Que